y surgirá un orden nuevo en nombre de la tradición. No podréis parar a quien no se rinde y tiene un alma impávida y rebelde. No cabe esperar detenernos fácilmente porque somos como el viento, como el viento. Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer programa de Un Faro en la Niebla. Tras los dos primeros programas en los que tratamos quizá temas que no iban a ser los que iba a llevar la línea de la radio, para este tercer programa vamos a enfocarlo hacia unas noticias que han sido importantes durante las últimas semanas. Pero antes de empezar con todo esto, quería dar las gracias a todas las personas que hicieron posible la galerna que coincidió con el 5º aniversario. Esta tercera galerna podemos decir que ha sido un éxito de asistencia, ha sido un éxito por las conferencias y sobre todo por el buen ambiente que ha tenido. Más de 150 personas se dieron cita y salieron muy contentas. Después de todo esto, queremos decir que para la siguiente galerna ya estamos trabajando, sobre todo para que siga con el mismo nivel. Pero hoy tenemos con nosotros a una persona que es concejal en el Ayuntamiento de Ampuero, Salvador Sarabia. Lleva luchando por los vecinos durante varios años, desde la oposición, sobre todo para contrarrestar las injusticias que pueda haber en ese municipio. Bienvenido, Salva. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí encantado con vosotros. Y por parte de la Asociación Cultural Alfonso I contamos, como siempre, con Sinforiano de Zanilla. Buenas tardes, Sinforiano. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, una jornada más. En las últimas semanas, dos cántabros, ilustres o no, depende cómo lo vea cada uno, han sido promocionados. Uno, oriundo de Bilbao, Íñigo de la Serna, alcalde convertido en ministro de Fomento por la obra y gracia de Mariano Rajoy. El otro, oriundo de Castañeda, ocupó importantes cargos en la diócesis de Santander, Orense, Oviedo, Valencia y Madrid, y en la propia conferencia episcopal. Ahora, este señor, llamado Carlos Osoro, ha sido nombrado cardenal por el obispo de Roma, el argentino Bergoglio. Os hago una pregunta para iniciar este debate. ¿Qué os parece este nombramiento? Y otra seguida a esta. ¿Qué opináis de estas personas? Yo creo que empezamos con Salva. ¿Qué opinas de estas personas y de estos nombramientos? Bueno, pues empezando por Osoro, pues bueno, pues decir que bueno, tiene un perfil de los que le gusta al Papa Francisco. Es una persona que contemporiza bastante con la sociedad actual. No es un obispo al estilo de la batalla que puede dar los dogmas de la Iglesia que puede exponer el Monseñor Rey Pla, pero entiendo que es un obispo pues que reúne perfectamente el perfil que quiere dar ahora mismo el Papa Francisco. Que todos sabéis un poco que es un poco pues la Iglesia más light, más suave y más contemporizadora con el poder y con lo políticamente correcto. Bueno, a mí me gusta ser quizás un poco más duro que Salva, al que si me permitís, Pedro, antes de seguir, le hemos presentado como concejal del Ayuntamiento de Ampuero. Y creo que es importante resaltar que es concejal del Ayuntamiento de Ampuero por el Partido Alternativa Española. Perdona, se me había olvidado, si ha sido un error de esos del directo. No, lo digo por si alguien se cree que para estar en un ayuntamiento hay que militar en una de las bandas habituales. Bueno, estamos además con la Alternativa Española y a mucha honra, ¿eh? Por eso lo digo. Me parecía importante resaltarlo. Bueno, en cuanto al obispo Osoro, o al ya cardenal Osoro, prácticamente le han hecho ya general de división. Efectivamente, como dices tú, Salva, es un producto de la Iglesia de hoy. Y esa Iglesia, a mi modo de ver, es la que compadrea con sus enemigos de siempre. Y es la Iglesia que ha abandonado a sus hijos de siempre. A mí me parece que Osoro no solamente es un reflejo físico del obispo de Roma, sino un reflejo intelectual, como muy bien decías. La decadencia y la crisis, la enorme crisis de fe que se sufre desde el Concilio Vaticano II parece imparable. Y ha sido obra de personajes como Bergoglio,
y como Osoro, que al final han convertido a la Iglesia en una suerte de ONG donde todo vale, donde lo importante es quedar bien, donde nos vamos a reunir con obispas, obispos y obispes de váyase usted a saber qué confesiones, y se olvida un poco que el católico es católico porque está convencido de que profesa la verdadera fe. Y si por la verdadera fe es que todas las demás son falsas. Entonces, este juego del despiste que está jugando la jerarquía eclesiástica hoy en día, salvo contadas excepciones como la que muy bien has citado, en España puede ser el caso de Monseñor Reg-Pla y algunos otros muy pocos, este jugar al despiste está llevando a los católicos a un callejón sin salida. Al final, yo creo que lo que están vendiendo son las salvaciones de los cuerpos, se han olvidado de las almas. Quien mejor lo ha expresado ha sido Felipe VI, Felipe de Borbón, que ayer o antes de ayer visitó la conferencia episcopal y en uno de esos discursos que le hacen, para quedar bien en todas las ocasiones, dejó un detalle que es importante y que resume al final todo esto que estamos diciendo. Felipe de Borbón reconoció la labor y el papel de la Iglesia, pero reconoció la labor y el papel asistencial de la Iglesia. Nadie se daría cuenta porque lo lógico es que nadie escuche lo que dice Felipe de Borbón. Carece de importancia. Pero a veces esas perlas son interesantes. Y efectivamente, para eso ha quedado la Iglesia, para una labor asistencial. La Iglesia hoy en día puede ser como cualquiera otra de estas ONGs mantenidas que se dedican a dar comida y a dar cobijo y a dar vestido. Labor muy encomiable y así como debe ser, pero no desde luego la principal. La principal obra de la Iglesia tiene que ser la salvación de las almas. Y se hace muy difícil ver que un obispo de Roma, y me vas a perdonar, pero es que yo me niego a llamarle papa, que un obispo de Roma vaya a compadrear con confesiones extrañas, con confesiones heréticas, diciendo que todo vale, mientras, por ejemplo, países como el Sudán le están llenando el cielo de mártires, sin que haya una palabra de apoyo, sin que haya una acción a cara descubierta. Yo no digo que no lo estén haciendo los servicios vaticanos por detrás, no lo sé. Desde luego a cara descubierta no se está haciendo nada para ellos. Ese es el verdadero y el principal papel de la Iglesia, el de salvar las armas. Salvar los cuerpos es una misión secundaria que ya hacen otros, que también tiene que hacer la Iglesia, pero que desde luego no es ni su papel principal ni el único. Por eso a mí el que Osoro sea cardenal no va a suponer nada bueno para aquellos que siempre han estado en el mismo lado. O sea, al final todo se resume en muy poco. La doctrina de la Iglesia lleva 2000 años en vigor y desde hace 80 años los que ostentan las jerarquías se han separado de la tradición católica. Sí. Hay quienes están donde siempre se ha estado y hay quienes se han salido de esa tradición. No se puede estar a las dos cosas. Por eso esta Iglesia además es especialmente beligerante con esa otra. Son muy beligerantes con aquellos que siguen profesando la fe tradicional, aquellos que siguen celebrando las misas tradicionales, y sin embargo son muy descendientes con aquellas religiones abiertamente heréticas, cuando no extrañas a lo que es el catolicismo. Bueno, yo creo que hay pocos católicos que hoy en día estén al 100% con el Papa, más que nada porque está dando pasos realmente extraños y que no nos despista mucho a todos los católicos. Bueno, yo lo que estaba diciendo a que nuestro paisano Osoro es una persona que contemporiza bien. Eso no es ningún mérito tratándose de un obispo o de un hombre de Dios. Un hombre de Dios tiene que estar siempre en el lado correcto, no puede estar contemporizado. Recuerdo que Osoro fue arzobispo de Valencia en los tiempos de Benedicto XVI, de Ratzinger, del Papa. Y en aquella época su actitud era distinta a la actual. Lo que pasa es que es un hombre muy acomodaticio a las circunstancias, que es a lo que me he referido. Y con eso no le estoy dando ningún privilegio. Es como ahora mismo cuando se quiere ascender en la carrera militar. Pues hombre, al margen de los méritos que se puedan tener en la hoja de servicios, luego existen otra serie de circunstancias que son las que cumbran a un general a determinadas graduaciones superiores. Y no son precisamente los servicios prestados en el extranjero, en misiones de paz, en misiones de guerra.
Entonces, bueno, pues ya estamos entrando a otro tipo de consideraciones que, desde luego, Osoro, en este caso, representa muy bien, como he dicho antes, pues eso que es lo que quiere ahora mismo Francisco en España. Aparte de todo esto, bueno, pues tampoco es mala noticia que una región tan pequeña, de que la montaña dé también personalidades al mundo, bueno, como en este caso también el otro ministro, que tendremos mucho que criticarlo, pero bueno, vamos a ver si de todo esto se puede sacar algo para nuestra tierra. Hombre, perdona, quizá una escalera mecánica de Santander a Madrid. No, el asunto, bueno, está bien enfocado como lo haces y comparto parte de ello. Pero vuelvo a lo mismo. Está claro que es un contemporizador nato, pero es un contemporizador en el lado equivocado. De hecho, a mí me llamó la atención mucho unas palabras que pronunció, yo creo que fue poco antes de ser cardenal o al tiempo. Y es que él daría la vida por Bergoglio. Bueno, pues eso está bien. Supongo que la lealtad, si se llega hasta el final, es un valor. A mí me gustaría más haberle oído decir que hubiera dado la vida por Dios, como la están dando miles y miles de mártires en el África Negra todos los días. Y qué curioso, sin apostatar, como no apostató ninguno de aquellos 7.000 mártires que los ahora compañeros de viaje de Osoro y de Bergoglio hicieron en España, para ejemplo del mundo, para ejemplo de todos y para ejemplo del mundo, y que hoy están siendo bastante dejados de lado en su ejemplo. Hombre, desgraciadamente la Iglesia de hoy no es ejemplo de muchas cosas, sobre todo una parte de la Iglesia, de la jerarquía, una parte de la jerarquía, vamos a hablar totalmente de acuerdo. De forma más... a mí me produce repugnancia, por ejemplo, el tratamiento que se ha hecho del tema de la exhumación de los restos mortales del general Sanjurjo, cuando a espaldas de la propia familia y sin su consentimiento se ha firmado un documento con el alcalde de Pamplona, que es es Batasuno, de Rey Batasuna, o como se quiera denominar. Bueno, es un terrorista de potencia, una persona que debería de estar por lo menos inhabilitado. Y bueno, pues esa es la Iglesia que tenemos hoy. Entonces, cuando una persona de nuestra tierra pues alcanza las grandes cotas, bueno, pues vamos a verlo por el lado positivo, porque la verdad es que la jerarquía no está mal, está lo siguiente, Luego es que, bueno, nosotros también como cristianos pues tenemos que tratar de seguir los dogmas de la fe de una forma correcta, de una forma adecuada, y tener obediencia directa pues a Dios. Efectivamente, a Dios, tú lo has dicho. Yo creo que esto no a la jerarquía. Yo creo que y también a la jerarquía, porque para eso es jerarquía. Lo que creo es que tanto Osoro como Bergoglio y todos sus demás acólitos están presentando a la Roma terrenal, la Roma que falla, aquella Roma a la que Juan XXIII abrió las ventanas para que el humo del infierno pudiera entrar, como ya reconoció después Pablo VI, que fue el continuador de su obra. A esa Roma yo creo que no se le debe subordinación. A esa Roma yo creo que no se le debe el sentido del deber, el reconocimiento de la jerarquía, el reconocimiento de la dirección. A quien hay que reconocérselo y a quien hay que tenérselo es a la Roma eterna, a la Roma de 2 milenios de cristianismo. A esa Roma es a la que hay que seguir, aunque no sea la moda, aunque por ejemplo en el diario El País se sorprendan de que en alguna misa católica pues se vaya contra el matrimonio homosexual. Pues le faltaría más que en una misa católica no se fuera contra el matrimonio homosexual. Bueno, hace poco, el día 20 de noviembre, en la iglesia de San Francisco se ha prohibido, se ha denegado ofrecer una misa por el alma de Francisco Franco y de José Antonio Figueroa Rivera. Y eso lo está haciendo ahora mismo la jerarquía. Y no ha pasado nada. ¿Habrá mayor villanía, te pregunto, Salva, ¿habrá mayor villanía, habrá mayor canallada dentro de la iglesia que prohibir una misa por 2 almas de 2 cristianos que además, vamos a decirlo, porque no, son 2 cristianos ejemplares? ¿Podrá haber mayor villanía y que no se haya hecho nada? Bueno, pero la realidad al final la realidad es que el establishment, que es como se denominan ahora
lo políticamente correcto, todo el nuevo orden mundial. La realidad es que Osoro tiene el tratamiento de eminencia, la realidad es que han ido 100 cántabros, que ha ido José María Mazón a la cabeza, y ese es el panorama que tenemos. Los cristianos, los católicos, tenemos que luchar contra el y corriente, no ya contra la política. Tenemos que luchar contra todo y contra todos. Y bueno, pues quizás es la penitencia que tenemos que pasar, quizás sea la cruz que debemos de llevar. Planteando otro tema. Del tema este de Osoro y de la Iglesia Católica y de todo el problema que está generando la nueva Iglesia Católica de 80 años para acá. Quizá la Iglesia lo que debería de plantear, y os voy a hacer esta reflexión, a ver qué opináis vosotros, es de por qué cada día tienen las iglesias más vacías, aun pensando ellos que están siendo modernos para que la gente vaya a las iglesias. Yo no entraría a ese debate porque... Pero al final es sí, es una minucia, pero sí, todo tiene que ver. Yo no entraría a ese debate por una sencilla razón. Porque entrando a ese debate, luego nos encontramos un cura tocando rock and roll en la iglesia. O sea, luego nos encontramos... La herejía pura y dura. Si entramos a ese tipo de cosas, nos encontramos la herejía, efectivamente. Y después que al final, las primeras comunidades cristianas eran minoritarias. Y quizás tengamos que, o vamos a volver a ser minoritarios. Lo que parece bastante claro es que hay una mayoría social en España que no comulga con la Iglesia de Roma. No es católica como tal. Entonces, eso quizás es el primer reconocimiento. Lo mismo que hay que reconocer que en España no tenemos una clase política patriota, ni tenemos una base social patriota suficiente para hacer frente a los desafíos del futuro. Y siendo conocedores de esas circunstancias, quizás sea mejor el análisis para saber cómo podemos revertir esa situación. Cómo podemos conquistar almas. A nivel eclesiástico en este caso, que quizás es el terreno que igual domináis más vosotros, o en el terreno político, que es el que más me gusta a mí. Son caminos diferentes, pero muy parecidos en muchos de las etapas. Es decir, aunque sean dos temas diferentes, sí, pero se parecen mucho, van paralelos en muchos de los casos. Van paralelos. Y de hecho todos los ataques a los católicos en el fondo son los ataques a la persona, y como son ataques a la persona, son ataques a nosotros. Nosotros somos bueno, nosotros pensamos, entiendo que pensamos que la política gira en torno a la persona, no la persona en torno a la política. Totalmente de acuerdo. Yo me inclino a pensar más que quizás es que los hombres de la Iglesia han dejado de ser referentes y han dejado de ser ejemplos, como fueron en alguna ocasión. Y de ahí que la gente no vea reflejada en ellos nada elevado, nada fuera de lo común. Se están pareciendo tanto al hombre de la calle, quieren parecerse tanto al hombre de la calle, que incluso pues han dejado esas formas externas que les caracterizaban, desde la vestidura talar hasta muchas otras en las que se podía ver una referencia. Hoy en día esa referencia no se ve. Y hay veces que cuando uno llega tarde a una iglesia, que ya acaba de todo el mundo se marcha, nadie sabe decir quién es el cura de todos estos que se van. Por eso a mí me maravilla... Ese es un problema. A mí me maravilla ver a un sudamericano o ver a un portugués cómo entra en la iglesia, se arrodilla y se santigua. Y cómo sale de la iglesia, se arrodilla y se santigua. Eso en España ya no existe. Ya no existe. Hay algunas iglesias, que son excepcionales y que funcionan muy bien. Pero hoy en día, en la mayoría de las iglesias, en la consagración, nadie se arrodilla. Es que es tremendo. Es increíble. Es increíble. Es así, y pero los curas ni se molestan. Probablemente... ¿Y cómo comulgan? Y cogen la Sagrada Hostia con la mano, con toda tranquilidad. Se dan la vuelta de la persona que está ofreciendo la Sagrada Hostia y se la meten en la boca con toda tranquilidad mientras van andando a su asiento. Es que probablemente, a partir del Concilio Vaticano II, el rito de la Eucaristía se ha banalizado totalmente y ha perdido su sentido. El sentido que es el todo en el cristianismo. Todo está condensado en la Eucaristía. Efectivamente. Y se ha banalizado de tal forma que se llega a lo que has dicho antes. A un fulano, porque no me atrevo a llamarle otra cosa, a un fulano dando votos en un altar a ritmo de rock and roll o cosas absolutamente vergonzantes que a cualquiera que lo vea, a cualquiera que tenga un poco de espíritu crítico, se considere cristiano, le haría no volver más a esa iglesia. Porque a lo que estás asistiendo realmente es un acto absolutamente herético. Sí. Y hay que llamar las cosas como son. Yo me quedo con lo positivo. Hay curas, hay sacerdotes
Sí, sin duda que todavía quedan algunos. Buenísimos, y que están ayudando a la gente, y que están aplicando la doctrina en perfectas condiciones, y que están aconsejando muy bien, que están lidiando en pueblos donde la gente no tiene la educación suficiente, donde se han metido mucho las costumbres paganas, el laicismo se ha metido muchísimo en la gente, además sin darse cuenta, entonces tiene que lidiar muchísimo. Entonces, bueno, yo también me quito un poco sombrero ante esos sacerdotes, sobre todo de parroquias pequeñas, que se están batiendo el cobre. Las excepciones en estos casos son grandes excepciones. En la primera pregunta que os hacía, os hablaba de dos personajes. Uno era Carlos Osoro, del que ya habéis hablado y habéis dejado bastante claro la posición que tenéis, el punto de vista que tenéis acerca de él, acerca de cómo la nombré, y acerca de la Iglesia Católica, porque se ha explicado muy bien aquí cómo creéis que está montado ahora mismo el problema. Ahora quería preguntaros acerca de la otra persona, Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna en el Ayuntamiento de Santander ha estado durante bastantes años. Ha hecho cosas que la gente, pues, le aplaudía o no le aplaudía. Era más un alcalde de pandereta, de salir en el periódico con dos agarrados así, de hacer escaleras mecánicas como si fuese una ciudad del futuro, asfaltar medio Santander, desmontar plazas, quitar calles y hacer poco menos que una ciudad de cemento. Entonces yo os quería preguntar, como os hice con Carlos Osoro, qué os parece Íñigo de la Serna, qué os parece que le hayan nombrado ministro, y ya de paso, qué os parece su bagaje en el Ayuntamiento de Santander en rasgos generales. Salva, por favor. Bueno, yo no tengo el gusto de conocerle a nivel personal, sí me carté en una ocasión con él. Vamos, más como ciudadano, pues para pedirle un poco que tuviese el tacto suficiente, porque ya había anunciado que iba a retirar la estatua del caudillo Piñeiro, y bueno, pues yo lo que pedía y lo que le solicitaba era que no lo retirase, que si lo tenía que hacer, que lo hiciese, pero que lo hiciese con dignidad, que si lo tenía que retirar para el futuro Museo de Cantabria, que retirase la estatua en el momento en que estuviese el museo, con el objeto de que no sea una huida hacia adelante, que es lo que al final han hecho. Y me contestó de unas palabras muy cercanas, y me dijo que entendía perfectamente el sentir, que iba a hacer todo lo posible, que de hecho que era un tema que necesitaba el máximo respeto y el máximo todo, bueno, y luego hemos visto cómo ha sido, O sea, por eso digo que mi experiencia con él no ha sido buena, Yo no sabía que había nacido en Bilbao, siempre pensaba que había sido de Santander. Yo le relacionaba, no sé por qué, con Pedreña. A nivel personal, sé que está separado, pero bueno, tampoco es una cosa que al final es una cosa de su ámbito privado. Yo tampoco me voy a meter en esas cosas, pero vamos, que no caía mal, tenía buen plante, pero vamos, la gestión yo no la conozco a nivel municipal. Lo que sí pienso es que todo ese, coincido básicamente en todo lo que tal y como has descrito un poco su labor, pero como estamos metidos en nuestro micromundo de Ampuero, en el que estamos, yo te podría hablar de muchísimas cosas, de gente de Ampuero y de los alrededores. No tengo el concepto y el conocimiento pleno para hablar de la labor municipal desarrollada por este hombre, salvo por los pequeños detalles que os he expuesto anteriormente. Bueno, Íñigo de la Serna, yo creo que ha sido con diferencia el peor alcalde de Santander. Con diferencia. Sí ha sido un campeón de la promoción personal. Un campeón absoluto. Si tenemos en cuenta que Santander es un pueblo, por su tamaño, por el número de habitantes, aquí todavía te encuentras por la calle con los amigos sin ningún problema, casi a diario. No se entiende cómo el alcalde de nuestro pueblo grande se pasa más tiempo fuera de Santander que en Santander. Yo sí tengo que elegir a mi alcalde. En lo último que estoy pensando es que se pase una semana en Colombia, otra semana en China, otra semana en Londres, otra semana no se sabe dónde, porque bueno, entonces, yo al final lo que quiero es... De Revián hablamos. Eso daría para otro programa, y a lo mejor, mira, podemos hacer otro programa. Revilla no deja de ser un showman. Podía estar en Gran Hermano, en Sálvame Deluxe, efectivamente, pero él ha sido presidente de Cantabria. Para ser un showman hay que tener una cierta clase. Este no la tiene, pero bueno. Seguimos con Íñigo de la Serna. Entonces, yo creo que los santanderinos, cuando votan a un alcalde, bueno, realmente al final votan a un partido, porque aquí el Partido Popular, nos engañemos, ha sacado mayorías absolutas con cualquier cosa que haya presentado, incluido Íñigo de la Serna.
cuyo único mérito quizás sea, bueno, pues el haber acabado con la mayoría absoluta del Partido Popular. Por lo demás, yo no creo que a los santanderinos les interese mucho eso de los smart cities, o de que pases y tengas que mirar un panel cuando vas conduciendo para saber qué parkings tienen no sé cuántas plazas libres, cuando realmente hace poco se quitaban los carteles al borde de las carreteras, pues para que no te distrajeran, ¿no? Bueno, pues aquí parece que tienes que ir mirando o bien al cartel para saber las plazas de parking, o bien al móvil, porque toda la ciudad cabe en un móvil. Pero claro, también si te pillan mirando al móvil mientras vas en el coche, pues ya sabes lo que te pasa. Santander no está mejor cuando la deja Íñigo de la Serna que cuando la coge. Los cambios que hace de perfil urbano, creo que Pedro antes hablaba algo de ello, esas plazas que redecora con bastante pésimo gusto, esas losas de granito enormes que yo quiero recordar la Plaza Porticada como era, y con su tráfico y todo me parece infinitamente más bella de lo que es ahora. No digo nada de la Plaza del Generalísimo, aquellos jardines, aquella fuente antes de llevársela de sitio. Hoy es un auténtico, son unas losas enormes de granito con una especie de cabaña pasiega en medio, que son las entradas al parking, digno de alguien de pésimo gusto. Parece mentira que se dedique a la profesión que se dedica. Perdona que te moleste, yo creo que eso mismo que estás comentando lo podemos comentar cualquiera de nuestro pueblo. Al final no deja de ser ese ejemplo de construcción, de hacer las plazas con el granito ese pulido, un símbolo de opulencia repugnante, porque al final es que son baldosas de granito de una anchura completamente exagerada, fruto de la especulación y de la burbuja, que parece que no nos lo quitamos de encima, cuando resulta que efectivamente tenemos plazas y tenemos rincones en nuestras ciudades y en nuestros pueblos pues preciosos, con piedras de 100 y pico años, que en muchos casos se están arrancando, se están quitando para poner esos engendros, esas monstruosidades. Es que además no se trata de que... No, es que alguno puede pensar que es que vamos a estar igual que hace 200 años. No se trata de eso. Las ciudades tienen que modernizarse, tienen que crecer, y normalmente esos ensanches pues se atienden a los gustos de los tiempos y demás. Se trata sobre todo de que una ciudad tenga personalidad. Y en eso no tenemos más que irnos a nuestros vecinos de Bilbao, incluso de San Sebastián, sobre todo de Bilbao. La profunda transformación que ha tenido Bilbao en los últimos años, cuando se ha liquidado toda la industria, al borde de la ría y demás, pues Bilbao se ha rehecho con muchísimo gusto y respetando lo que ha sido siempre la idiosincrasia de la ciudad vasca y demás. O sea, hoy estás en Bilbao y aunque no se parece al Bilbao de hace 30 años o 40 años, sabes que estás en Bilbao. Es que Santander, la poca personalidad que le fueron dejando incendios y demás, se está perdiendo. Y hoy uno está en Santander, pero pudiera estar en cualquier otro sitio. Ese es uno de los grandes pecados, yo creo, de Íñigo de la Serna, en hacer que Santander cada vez sea menos Santander. Luego, ha sido un alcalde que ha ido mucho a impulsos de marketing, de eventos más o menos onerosos para las arcas municipales y que tampoco nos han dado nada serio como ciudad. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando presentó la candidatura para la capitalidad cultural europea. Vamos, es ridículo pensar que Santander puede ser capital cultural de nada. Y lo decimos desde el amor que le podemos tener los que o somos de allí o hemos vivido más de la mitad de la vida allí. Es ridículo, tener que vestir como llegaron a vestir una ruina de nave a la entrada de Santander con un pijama de tela para que los jueces que venían a valorar la ciudad no lo vieran. Es ridículo. O sea, es que es ridículo. De ahí a terminar con esa gran apuesta cultural que era el anillo, no sé, anillo, collar o pulsera ya, porque vamos, la cosa se ha quedado en quiero y no puedo. Ya, el anillo cultural de Santander es invendible, es infumable. Realmente no existe como tal. Hay 2 o 3 cosas dispersas que pueden merecer más o menos la pena, pero que desde luego yo no cogí un avión desde Edimburgo para venir a verlo. Y el remate es ese bodrio que nos ha hecho Renzo Piano ahí en medio de la bahía, que no pega con nada, se nos ha metido a contrapié,
con calzador. Pero cumple estrictamente la ley de costas, ¿eh? Yo no sé si cumplirá la ley de costas. Sin duda, sin duda. Según los jueces, sí, vamos, no hay ninguna duda en eso. Pero cambiar la fisonomía de la ciudad, ocupar el espacio abierto de la bahía, el edificio es feo. Y si me permiten la expresión, feo de cojones. Nos pongamos como nos pongamos. Sí, sí. ¿El valor posterior de esa obra cuál va a ser? No lo sé. La familia Botín está en franca huida. Desde que falleció Emilio Botín, que era el que parecía más interesado en esa obra, que no nos costaba nada, según Íñigo de la Serna, lo pagaba la fundación. Pero claro, también la fundación esos gastos los detrae de sus obligaciones fiscales y por lo tanto el dinero que podría dedicarse a cosas más importantes se está enterrando allí. Pero después del fallecimiento de Emilio Botín, yo creo que la familia Botín está en franca retirada. Si su hija acaba esta obra es porque ya prácticamente estaba rematada o estaba muy avanzada, pero no creo yo que vayan a echarle el resto luego a esta historia del edificio Botín. No nos olvidaremos de las palabras de Íñigo de la Serna recogidas en la hemeroteca, en el sentido de que este edificio va a crear 600 empleos. Ni en sus mejores sueños, eso ya lo sabemos ahora. Pero eso lo dijo él. O por lo menos así lo reflejaba la hemeroteca. Y ahí le tienes de ministro. Efectivamente, el premio a la ineptitud. ¿Y quién daba un duro Sí, por esto? bueno, pues es que, vamos a ver, se lleva diciendo muchos años que a ministro de España llega cualquiera. Pero, y es cierto. Perdona que te diga. ¿Ineptitud o carrera dentro del partido? Vamos a ver, nombrar ministro de Fomento a un señor que lleva 8 años... 8 años son, sí, ¿no? Dos legislaturas, la tercera era esta. Como alcalde de Santander. Y su mayor logro es que unos días antes de su nombramiento le hayan tumbado el Plan General de Ordenación Urbana, es para cogerse un avión y marcharse a la Patagonia por lo menos durante 5 años hasta que se olviden de uno. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí ha cogido el avión, sí, pero para Madrid, y aquí ha dejado un cambalache que veremos a ver cómo se va resolviendo. Porque ahora nos tendremos que retrotraer al plan de hace 20 años, pero veremos a ver todas estas actuaciones que ha habido en estos años, a dónde pueden llegar a nivel de tribunales particulares. Eso es una cosa que iremos viendo, y bueno... ¿Y tendremos tan rápido? ¿Tendremos tan rápido? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Hombre, es una pregunta muy buena. Si el famoso AVE que Revilla lleva vendiendo no sé cuántos años, que igual cuando ya pongan el AVE está anticuado. Hombre, esto al final va a ser un juego de intereses. Muy sospechoso que el primero que se ha alegrado del nombramiento del ministro de Infraestructuras, vamos, de Obras Públicas y Urbanismo de toda la vida, Fomento, vamos. Sí, de Fomento, haya sido Miguel Ángel Revilla, que ha sido su mayor enemigo, su mayor saboteador. Y es curioso, bueno, mutuamente, me imagino, y es curioso que parece como que si fue una especie como de caramelo envenenado. A ver, lo que está claro es que a Revilla con este nombramiento le viene Dios a ver. Porque ahora él descargar esa imposibilidad que él tenía de sacar ese tren adelante, se la va a descargar a las espaldas del ministro. Efectivamente. Al parecer una de las primeras decisiones... el ministro, por otro lado, no le va a recibir como mi presidente, el presidente de todos los cántabros, no. El ministro, supongo, que también tendrá su bolsa de rencillas con él y seguramente que le haga pagar todos los desplantes que hemos tenido en la Magdalena. Va a ser interesante verlo. Por ejemplo, no hay manera de hacer ese espigón porque el gobierno regional así lo ha impedido. Efectivamente. Al final es un choque de egos y de intereses, nada más, personales, que a nosotros no nos va a beneficiar en nada. De momento, el ministro ya lo primero con lo que se va a meter es con lo que interesa, que es privatizar AENA. Eso es lo importante y lo interesante, y esa es la primera. Los trenes rápidos, pues bueno, pues ya llegará el verano y llegará el tren de la bruja a las ferias, que quieras o no, va bastante rápido. A veces mucho más que el que baja de Reinos aquí. Empezó a andar. Bueno, pues parece que una de las primeras decisiones del nuevo encargado de dirigir la política de infraestructuras, que es nuestro paisano, pues ha sido impulsar el tren rápido. Yo creo que es lo que deseamos todos y vamos a ver si es verdad. Y con esto no le quiero dar la razón a Revilla, simplemente que es una realidad, ¿eh? El hecho de ir a Madrid con cierta rapidez, pues hombre, pues siempre se agradece, sobre todo los que tienen que hacer algún tipo de gestión.
desde aquí pues a la capital, pues hombre, pues es lógico que todo eso se mejore. Vamos a ver lo que da de sí todo esto. Lo veremos, pero yo soy pesimista. En vista de las actuaciones del personaje que estamos tratando, nada me induce a pensar que en Madrid vaya a ser efectivo de lo que ha sido en Como he dicho Santander. antes, es la tónica general, el tema de la forma de urbanizar las ciudades, pero también el tipo de político. Es una cosa es una constante que se repite. Los partidos políticos no necesitan de gente con muchísima personalidad, con muchísima formación, con muchísimo arranque. Necesitan gente, pues más bien Con ideas claras y con decisión. Más bien necesitan gente condescendiente, con su mundo. Necesitan gente que no dé problemas, necesitan gente que cumplan perfectamente las órdenes. Y yo entiendo que nuestra clase política representa perfectamente todo eso. Sí, sobre todo sumisos al siervo mayor. Y eso es lo que no necesitamos, precisamente. Efectivamente. Bueno, cambiando un poquitín de tema, estas semanas atrás ha habido muchas críticas, se puede haber visto por internet, las redes sociales, los periódicos, la televisión, muchas críticas a la LOMCE. La LOMCE que fue aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta y ahora se la tiene que comer con patatas al no tener la mayoría absoluta y los demás partidos le presionan para que desmonte su propia ley. Ha habido muchas críticas porque hablan de unas posibles reválidas franquistas. No se llega a entender muy bien cuando Franco se muere hace más de 40 años, que hablen de reválidas franquistas. Entonces yo os quería hacer una pregunta. ¿Qué os parece todo esto? Y sobre todo, ya hablando un poquitín más generalmente, ¿qué os parece todos estos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás en la educación? Llevan 40 años haciendo una ley y luego otra contraley. Una ley y otra contraley. Al final, las futuras generaciones lo único que hacen es estudiar menos, aprender menos, saber menos y sobre todo en su etapa formativa, que debía de ser la etapa más importante en la que una persona tiene que formarse, no se les forma. Salen a la calle como auténticos catetos sin ninguna aspiración en la vida, en la gran mayoría de los casos. Bueno, por empezar por algún lado, pues yo creo que es que en realidad no saben muy bien por dónde tirar. La sensación que da es un poco esa. Ahora están hablando de copiar el modelo europeo, bueno, que lo hemos tenido en Cantabria ya este curso, que es cuadrar un poco el círculo, no se sabe muy bien, porque dicen que si los especialistas, dicen que si el periodo estival, que si es muy largo, bueno, las vacaciones de verano siempre han sido las vacaciones de verano, pero claro, queremos estrechar el periodo estival, atrasando el final de curso y adelantando el comienzo de las vacaciones. Pero claro, luego también queremos reducir el horario de los profesores. Y tampoco queremos aumentar las horas lectivas. O sea, ¿y cómo cuadramos todo este círculo? Pues es que es muy complicado, realmente complicado. Estamos hablando de unos días sin cole que nos han metido ahí en noviembre, luego viene febrero, luego viene abril. Y bueno, luego, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esos chavales? ¿Qué hacemos con los chavales en casa? ¿Qué hacemos con los chavales en la calle? O sea, no nos gusta tenerles de vacaciones en verano, pero luego les tenemos que tener de vacaciones en invierno. Pero claro, los padres tienen que trabajar. Entonces yo creo que no saben muy bien por dónde tirar, porque todo esto al final se queda en experimentos, lo lanzan a una comunidad autónoma de experimento, pero luego retroceden, rectifican, porque luego no tienen la mayoría suficiente. Entonces por eso digo que es que al final es todo un poco una improvisación. El tema de la reválida es un poco ya la trampa que siempre pone la izquierda para todas estas cosas. Pues habla de una reválida franquista, cuando al final lo que está muy claro es que el valor del mérito y del esfuerzo son los valores de siempre, de toda la vida, y son los que tienen que primar. Pero por eso digo que a mí me da la sensación de que unos no se enteran muy bien, otros no saben muy bien lo que tienen que hacer, y en medio de todo eso, pues al final lo que sí parece que tiene clara toda la comunidad educativa, pero sobre todo la comunidad, los dirigentes políticos, no sé muy bien en base a qué, pues a eliminar todos aquellos restos de asignaturas de humanidades, que es un poco lo que está formando a la persona y lo que le hace ser realmente capaz para afrontarse los retos en la vida. Todos las temas de historia, geografía, filosofía, todas estas asignaturas que están en franca retirada. Entonces, bueno, pues yo creo que el panorama yo lo veo desalentador. Bueno, no sé muy bien cómo va a acabar todo esto, pero vamos, hemos visto cómo el Partido Popular es hoy una opción, o sea, es hoy gobierno,
porque ha habido una abstención en el Partido Socialista cuando realmente ha habido una especie como de golpe de Estado dentro del Partido Socialista, bueno, dicho por dirigentes del Partido Socialista, ha habido un golpe de Estado en el Partido Socialista por los dichos varones, pero después no le duelen prendas de firmar un documento con el de gobernabilidad con el PNV. O sea, tal y como está la política ahora mismo, meterse ahora con el tema de educación, yo creo que es al final es joder a los chavales, que es un poco donde va a acabar todo esto, porque no se van a poner de acuerdo. Al final esto va a traer más movilizaciones en la calle, porque porque no se va a dar opción al pacto de la educación ese famoso que es el necesario. Ese pacto de educación yo me apuesto a que va a llegar cuando gobierne la izquierda otra vez en España. Pero más que nada no porque la derecha sea mejor que la izquierda, que también es bastante mala. Simplemente porque el complejo ese de inferioridad que tiene, pues le va a hacer que ceda en ese terreno. Que tampoco es ceder, porque al final yo creo que tampoco tiene un modelo concreto el Partido Popular. O sea, por eso digo que yo soy bastante pesimista en todo esto. O sea, ni arre ni so. Desde luego que modelos no tienen ninguno. Lo que sí ha quedado claro, o lo que la experiencia nos ha dicho, es que en 40 años de democracia cada ley educativa ha sido peor que la anterior. De eso no cabe la menor duda. Decías bien que la misión es formar a los niños. Ahí está el problema. Ahí está la cuestión de que no puede haber un pacto de Estado. Porque todas las fuerzas políticas, sobre todo las de izquierda, no buscan formar a nuestros paisanos, sino conformarlos. Quieren formarlos de una determinada manera, de la suya. Ese es el problema. Y ahí radica la cuestión. Y conociendo el percal y conociendo el material que forman estos partidos, nos podemos echar a temblar, si el futuro de nuestros hijos es parecerse remotamente a toda esta tropa. Todo radica también en otra cosa que decías, que es el del esfuerzo. Aquí no quiere trabajar ni Dios, y todo quieren que se le dé rodado y hecho. Si el problema de una ley, que tendrá todos los problemas que pueda tener, se le pueden sacar todas las pegas posibles a la ley que aprueba Wert. Pero si el problema de una ley es hacer un examen, apañaos vamos. O sea, si el problema de una ley es que haya una reválida, apañaos vamos. La misión del alumno es aprender, trabajar y esforzarse. Y con eso llegará lejos. Si uno cumple esos requisitos, no tiene miedo ni a una reválida ni a 10 que le pongan en el curso. Ahora, si uno está a otras cosas, pues hombre, probablemente a un examen le tengamos mucho miedo. Eso no cabe duda. Y no porque la reválida sea franquista, qué miedo. Si precisamente fue Franco el que quitó la reválida. Sí. Fue Franco el que quitó la reválida. Qué miedo. Ahora, cuando un muchacho de estos, con sus 15, 16 años, se deja arrastrar a la calle por los sindicatos de la chapa, del gremio de la educación en este caso, y sale con una pancarta que pone eso, demuestra el grado de burricia al que ha llegado. Cuando esos 200 o 300 que rebuznan delante del gobierno civil, jaleados por un muchacho que curiosamente luego nos mandaba amenazas para la jornada de la Galerna, de que iba a ir a tirar petardos y no sé qué. Bueno, cuando ese muchacho, ante las cámaras de la televisión, delante de los 300 pollinos que allí se juntaron, dice que aquello era poder popular y que ellos están allí para derrogar la ley, o una de dos, o se les tira la bahía a ellos o nos tiramos nosotros. Hay que ser cateto, hay que ser ignorante para decir algo así en público y seguir viviendo en esta ciudad. Pero peor de todo eso es los 300 que le seguían y que le siguen, supongo. Bueno, incapaces de aprender nada. Ese día no había clase. Pero vamos a ver, es que lo que no puede ser, que es lo que persiguen estos de la enseñanza pública y de calidad, el todo gratis, lo de siempre, a lo que ha estado siempre la izquierda. Un Estado no tiene la obligación de darle una educación a una persona desde que nace hasta que muere. La labor de ingeniería social que se ha hecho durante la democracia, donde había que sacar a los padres de la casa, a ambos, pues llega a crear problemas donde antes no los había.
¿Y ahora qué hacemos con los niños de 2 años si tenemos que trabajar? Pues nada, hombre, se hacen unas aulas, aquí se te cuidan. Eso cuesta dinero. Pero esa era una labor de los padres. Un niño de 1 año, de 2 años o de 3 años no aprende nada en una escuela. La labor del Estado es garantizar que los mejores lleguen a las cotas más altas. Desde luego hay un nivel obligatorio que hay que respetar. De manera que a tus ciudadanos les pongas en el brete de que por sí solos puedan pensar y comprender las cosas. Lo que siempre se llamó la educación básica o la educación obligatoria hoy. A partir de ahí, el que vale, vale. Y a ese hay que ayudarle. Ocurre lo mismo con la universidad. Parece ser que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y eso no está escrito en ningún sitio, ni debe ser así. Porque a medida que rebajamos el nivel de la universidad, más inútil se nos hace. Para aquel que realmente puede llegar lejos, todas las ayudas, todas, y sin mirarle el carnet. Eso que tú decías antes y que apuntabas, es que poner un examen es ir contra el proletariado, vienen a decir, más o menos, las clases bajas, como les gusta decir a ellos. En una de esas sandeces típicas de ellos, porque no las piensan. Como no lo piensan, es una cosa que les sale y luego lo repiten como loros. Pero un examen es ir contra nadie. Es simplemente probar una capacidad. Alumno, familia de clase baja, como a ellos les gusta decir. Afortunadamente nosotros sabemos que clases no hay. Tiene que ir a la universidad, porque es un gran alumno. Ese señor tendrá que llegar hasta su doctorado, su licenciatura, su doctorado, lo que sea, y el Estado tendrá que mantener. ¿Por qué? Porque el fin principal es que eso que él aprende y eso que todos, entre todos, le estamos pagando, revierta luego sobre la sociedad. Eso que aprende lo pone al servicio de esfuerzo de los ciudadanos, con su correspondiente cobro, por supuesto. Lo que no podemos mantener es que todo el mundo, de cualquier nivel, digo intelectual, no económico, tenga que estar en la universidad. Porque ¿de qué nos sirve que un médico se licencie con una nota ínfima, con eso justo para aprobar? ¿De qué nos sirve que estemos produciendo licenciados, doctores en infinidad de ramas que no necesitamos? ¿De qué nos sirve que tengamos infinidad de ingenieros, infinidad de otro tipo de licenciaturas, de diplomaturas, si saben que cuando cogen el diploma, a la vez que cogen el diploma tienen ya puesto un pie en el Ryanair que les va a llevar a Alemania, bueno, pues que les pague la carrera a Alemania? El problema es desalentador, desde luego. Bueno, y hay mucho, efectivamente, se está yendo muchísimo dinero a alumnos mediocres que se van a hacer los Erasmus por ahí. Pero bueno, yo avanzo la crítica más allá todavía, porque claro, el pacto educacional, hay una derecha que propone, una derecha que propone, sí, por entrecomillado todo, una izquierda que dispone, pero tampoco es tan sencillo, porque es que al final todo en la Constitución de 1978 hizo muchísimo daño en el título octavo, cuando se generaron todo eso que se llaman las competencias para las comunidades autónomas y se delegó la competencia de educación a las mismas. Entonces, cuando llegamos a ese punto, tenemos un pacto educacional a nivel nacional perfecto, pero luego tenemos las distintas comunidades autónomas que hacen un poco de su capa un sayo. Y no tenemos que ir más lejos que a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta se llama... ¿Cómo se llama la presidenta de Madrid? La señora Cifuentes, que es un exponente clarísimo del Partido Popular, el ala izquierdista del Partido Popular, que lo que hace con toda naturalidad es imponer una ideología de género a todos los colegios de la Comunidad de Madrid, sean privados, concertados o públicos. Esto me ha pasado a mí un caso muy concreto, y es que estaba mi hija de 11 años, estaba dando una clase de historia, estaba estudiando, haciendo los deberes en casa, y como la madre domina más el tema de las ciencias, dijo, pues ponte tú con la niña. Y me puse a echar un ojo a la lección que estaba dando la niña, y bueno, me encontré con una serie de aberraciones históricas tremendas. Y lo que más me llamó la atención es que como un centro católico concertado, bueno, en este caso Hijas de la Caridad, donde se supone que tú llevas a tus hijos para que les enseñen lo que es la caridad cristiana y una serie de valores permanentes, te encuentras con el tratamiento que se hace, por ejemplo, de la guerra civil.
¿eh? ¿Y cómo estamos hablando de que los derechistas eran una banda de asesinos y cómo los izquierdistas, bueno, perseguían a la Iglesia, pero que en realidad pues, que no habían matado a nadie? Entonces, cuando yo voy a quejarme de forma... Porque claro, luego viene la explicación de la profesora y como mi hija me explica cómo lo ha enseñado la profesora. Habla de golpe de Estado, habla de gente malísima, que era la gente que en este caso claramente, pues estamos hablando de... Ahí hablaba de las clases más pudientes, de los falangistas y de los católicos. Bueno, pues casi nada. Media España. Ha nombrado media España. Hablaba de los que defendieron las iglesias. Efectivamente. Es que no son los que defendieron la iglesia. Entonces, cuando habla tan mal, y mi hija, en su pequeño conocimiento, levanta la mano y dice, bueno, es que a mi bisabuelo, pues le purgaron y le mataron por ser católico, por ser cristiano, por ir a un crucifijo, y dice, bueno, sí, es que hubo excepciones, bueno, sí, tal. Pero claro, tengo que ir a hablar con la directora para que explique, para que la propia profesora explique que en una guerra no hay ni buenos ni malos, que se cometieron injusticias por los dos lados y que, aunque yo no piense eso al final, pero que al final se vende un poco la caridad cristiana, que estamos en un centro cristiano. Pues bueno, pues llegamos a la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y por la derecha, por esta derecha, que parece que respeta los valores del esfuerzo y de las humanidades, que es mentira, y resulta que te están empezando a explicar en el colegio, o sea, esa que yo había hecho a la directora de mi colegio, no la puedo hacer. No es que no la pueda hacer, es que me pueden meter en la cárcel por hacerla. Y esa ideología de género es la que está vendiendo ahora mismo la Comunidad de Madrid, porque al parecer en las clases de sociales o de humanidades o como se denomina ahora mismo la asignatura correspondiente, está diciendo los distintos tipos de familia que hay. Pues hay un tipo de un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, hay un matrimonio compuesto por una mujer y una mujer, hay un matrimonio compuesto por un hombre y por un hombre, o sea, y todo eso al final, nos olvidamos del perro. sea una iglesia, un colegio católico, sea un colegio concertado o sea un colegio público. Entonces, cuando unos padres que tienen libre el derecho de la libertad de elegir la educación de sus hijos, no pueden tener la capacidad de elegir el colegio o la educación cristiana de sus hijos, y cuando deciden llevar a un chaval haciendo un esfuerzo económico a un colegio privado o concertado de la iglesia, y cuando ve que tampoco se puede, los propios profesores tampoco pueden dar la doctrina social de la iglesia, y los padres no pueden protestar, porque si no, son sancionados gravemente, con multas, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué mierda es esta con el Partido Popular? Pues quizás estemos hablando de la incompatibilidad entre la religión y la formación, o mejor dicho, por lo que te decía antes, conformación de los liberales izquierdistas, porque bueno, eso es una amalgama, al fin se muerden. Son incompatibles, o sea, ejercer la religión católica y asistir a un colegio público o privado en España es incompatible, a no ser que falsees una de las dos, y siempre se va a falsear, ya sabemos que. Esto quedó clarísimo. Nos tenemos que mover en círculos muy pequeños y tenemos que defender nuestros intereses de una forma muy concreta. Y se ha visto clarísimo en las elecciones americanas, que si queréis luego podemos tratar el asunto, cómo derecha e izquierda han apoyado a Hillary Clinton. O sea, y eso es lo que hay ahora. Por eso la reacción nacional... Sí. La reacción nacional no tiene que venir de derechas o de izquierdas, tiene no que venir solamente del pueblo español, porque no podemos admitir que nos estén pisando nuestras ideas, nuestras tradiciones y nuestras creencias. Hemos visto cómo en los medios, ya no digo de la derecha, que también, sino en los medios propios de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, la cadena de televisión de la Conferencia Episcopal y la cadena de radio de la Conferencia Episcopal, han hecho campaña, entre comillas, en lo que podían hacer, por una candidata abiertamente proabortista, abiertamente anticatólica, y no les ha dolido paños hacerle la campaña. O sea, esto es lo que hay. Por eso te decía antes, cuando hablábamos del nuevo cardenal, es que la Iglesia está en otro lado ahora. Es que la Iglesia hace tiempo que dejó de amparar a aquellos que la salvaron la vida física y que además llenaban las iglesias, para seguir ayornándose
ayornándose a esta sociedad que camina hacia el precipicio. Vamos, esto es insostenible a medio plazo. Lo más claro, hombre, la principal causa de muerte, por mucho que los telediarios abran con el cuarto, el quinto, el noveno, el 21º caso de violencia machista, a pesar de eso, en España, la principal causa de muerte... No entres al juego. No accidental... Violencia doméstica. Bien. Pero ya sabe lo que quiere decir. La principal causa de muerte es el suicidio. El suicidio silencioso, porque no se dice, pero las cifras están ahí. ¿Y eso qué indica? Pues que esto es una sociedad fracasada, esto es una cochambre. Y esto va a llegar un momento en que no va a dar satisfacción a la gente. Y pasará lo que tenga que pasar, no sé si lo veremos nosotros o no. Pero desde luego no se puede llevar a las ovejas agarradas de la oreja hasta o sea, a veces se las pastorea a distancia y entran solas, pero cuando ya se las tira de la oreja se vuelven tercas a veces y reculan. Y eso es lo que puede llegar a pasar. Por eso el pacto de la educación, 0. Pacto de la educación no habrá nunca, y esto seguirá siendo lo que es. Seguiremos criando auténticos tarugos, porque hay gente que está en bachiller hoy y son auténticos tarugos. No saben nada. Eso sí, quiere que se lo den gratis todo y quieren ir a la universidad, faltaría más. Esto recuerda, pues al fin y al fondo son unos clasistas, como antiguamente. Es que mi hijo había ido a la universidad, no, pero el mío es fontanero. Joder, te miraban como si aquello fuera, coño, a la vuelta de los años el fontanero era millonario, tenía un Mercedes y un chalet. Si todos los trabajos son dignos, y no todo el mundo vale para todo, lo que no puede ser es un coste insufrible a las arcas públicas el formar a una persona para que luego acabe con 30 años en la universidad, con un título que no sirve absolutamente para nada, y que ese conocimiento no lo va a poder reinvertir en la sociedad, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho, sobre todo en lo que trata el tema de que el Estado invierte en una gente que luego esa gente no va a poder reinvertir otra vez en el Estado todo lo que se ha invertido en ellos, porque la gente se piensa que pagar en una universidad unas matrículas, no sé, con eso ya se sustenta todo lo que viene siendo la universidad, es imposible. Pero no es que ellos reinviertan en el Estado, que en el Estado no tienen que reinvertir. Tienen que reinvertir sus conocimientos en la sociedad. Pero en el Estado sociedad, económicamente. Que es la que les ha llevado a donde están. Claro, lo que no entiende la gente es que si yo estoy en la universidad, a mí me está pagando el abuelo de un señor que no conozco de Murcia, por ejemplo. Y yo, llegado a ser una persona ya que me interne en el mercado laboral, tengo que reinvertir en la sociedad todo eso que la sociedad me ha dado a mí. Bueno, para ir cerrando temas e ir terminando, quería plantearos un tema que ha sido el más sonado del último tiempo. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, en unas elecciones que al final han parecido más que unas elecciones un circo mundial. Todo el mundo estaba pendiente de Donald Trump, va a salir Donald Trump y poco más, que va a matar a todas las minorías étnicas y va a construir un muro más grande que el de Berlín. No ha sido así, porque el muro ya está construido por Bill Clinton hace más de 20 años. Entonces yo os quería plantear la pregunta: ¿cómo veis la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Y otra pregunta más importante todavía: ellos se piensan o le venden como un antisistema contra todo el mundo moderno que nos han impuesto. ¿Lo veis así o, por el contrario, es más de lo mismo lo que pasa vestido con otra chaqueta? Bueno, pues hombre, yo no me quedo, no te compro al personaje. Yo tampoco le quiero, personalmente. El personaje al final es más lo que representa, lo que ha representado en estas elecciones. Un personaje muy histriónico, es un yanqui puro y duro, millonario, con todas sus miserias, que las tiene y muchas, pero que al final lo que ha representado es un poco, se ha salido un poco de lo políticamente correcto, se ha salido un poco del establishment, como hemos dicho antes, y al final ese ha sido el motivo por el cual en España, tanto las cadenas de la Conferencia Episcopal como todas las cadenas de la ley izquierdista, pues se hayan posicionado en su contra. Curiosamente, se han posicionado en contra de un candidato más bien con un perfil conservador, seguramente porque le interese, porque seguramente él no será ni conservador ni será nada, pero que tiene cierta, o que ha prometido tener cierto cuidado y cierta defensa a las creencias religiosas, en este caso a los católicos,
que ha prometido restringir al máximo posible la ley del aborto y por lo tanto que entiendo que sería un candidato que debería de ser favorable a todas estas cadenas que estamos comentando. Contrariamente, nos encontramos con que toda España se posiciona y bueno, y con anécdotas muy graciosas, como que me encuentro a un señor muy de los nuestros, muy patriota, a la salida del colegio de mi hija. Me encuentro con este señor y le doy una palma. Y bueno, cuando en casa, con mis hijas y con mi mujer, pues era un poco jocoso, pues el revolcón que era un poco el divertimento de la casa, el revolcón que se había dado Hillary Clinton. Estábamos contentos, no tanto por la victoria de Trump, sino por el revolcón llevado por la contrincante. Y le doy una palmada por la espalda, porque este es un hombre pues que enseguida dice, cantamos el Cara al Sol en mitad de la calle. Le doy una palmada en la espalda y le digo, ¿qué? Estarás contento, ¿no? Dice, calla, que vaya disgusto tengo, que ha ganado el Donald Trump. Digo yo, joder, qué despistado está el personal, Claro, te han vendido las bondades de la Hillary Clinton, te han vendido todas las bondades de la política exterior estadounidense. Ese no se sabe muy bien de estar en tierra de nadie en la guerra contra el yihadismo, ese ver como un enemigo a la Unión Soviética, bueno, a la antigua Unión Soviética, en este caso a Rusia, a Vladimir Putin, y cómo quedarse mejor a templar gaitas para que el petróleo siga llegando a las compañías petrolíferas de los Estados Unidos, a los famosos lobbies. Y bueno, pues con este panorama nos encontramos. No me alegro tanto por la victoria de Trump como sí, pues en sí, pero sí me alegro del revolcón que se han llevado toda la progresía y todos los acomplejados que hay en España y los desinformados. Me alegro, pero en el alma, de verdad. Ha sido una victoria, lo mismo que fue la victoria del Brexit, que fue un golpe a todo el poder constituido europeo, a toda la burocracia, a todo lo que estaba metido ahí en Bruselas, al final a cargos que nadie elige, que no hay muy bien de dónde derivan, que nos están quitando la soberanía a cada uno de nuestros países, de nuestros gobiernos. Y después, y la tercer pata de la silla ha sido pues el rebón que también se ha llevado todo el poder internacional con el tema del desarme de las FARC. Que claro, era curioso cómo venía Obama, cómo iban todos los gobernantes, incluso de España han ido allí, las camisancas, han firmado el acuerdo con las FARC, lo han sido a votación, y cómo los líderes de las FARC estaban con sus puros en La Habana esperando el resultado. Es que es acojonante. Y todos a favor de que ganan, de perdonar la vida a los de las FARC, de que se presentan a las elecciones. Bueno, pues lo que ha pasado aquí con Bildu. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo colombiano ha dicho que no, que lo puede decir Obama, lo puede decir Kennedy, lo puede decir el Papa Surcurvos o quien sea, pero eso no se sostiene, que es un poco lo que decía antes Info. Parece que sí, mientras vas guiando al rebaño de ovejas, va entrando, pero cuando le tienes que agarrar de la oreja, entonces cuando, ay coño, que se ha vuelto la oveja. ¿Opina lo mismo? Yo creo que sí, y en esa clave habría que interpretar igual estos resultados contra natura, ¿no? que se han ido dando. A lo mejor en eso del secreto, del voto sacrosanto, tengan la penitencia. Cuando todo daba a favor de Hillary Clinton, pues parece ser que el americano no diría o no contaría su intención de voto por ese que dirán, porque la prensa ha cogotado con la personalidad de Donald Trump. Y a lo mejor a alguien le podría dar vergüenza el decir, pues yo voy a votar a este señor. Se lo han callado, pero al final han votado en conciencia. Supongo que los lobbies que manejan todos estos tinglados de la democracia parlamentaria tendrán que ir tomando nota e ir perfeccionando el sistema. A lo mejor hay que empezar a votar en público, ¿no? Y levantar la mano para que uno tenga que retratarse y así a lo mejor se cohíba. Pero, vamos, yo, ¿qué valoración hago? Pues lo mismo que habéis dicho. A mí este sujeto, pues no me... Y digo sujeto, luego explicaré por qué. No me dice nada. Es un hombre, no puede ser un antisistema porque se ha hecho gran sistema. Ahora, puede tener matices que sí le hagan diferente de otros candidatos. Lo que pasa que en España, por la incultura propia de nuestro país,
se piensan que las elecciones en Estados Unidos es una especie como de Frente Nacional contra Partido Comunista, o algo así, o PP-PSOE, y nada más lejos. En Estados Unidos la diferencia entre republicanos y demócratas es muy poca, políticamente y económicamente, es muy poca. Entonces ahí se ventilan otros intereses. Y entonces, bueno, pues sí, desde luego, yo me enteré de que ganaba Trump por la mañana, fíjate lo que me preocupaba, ¿no? Que fuera uno u otro. Pero el ver las caras de los chequistas estos se hacen de comisarios políticos en la 4, en la 5 y en la 6, en sus televisiones, Sí, sí. el Ferreras y el Escolar y el Todos otro. los pronósticos incumplidos. Ver las caras. Yo creo que si llegan a su casa por la mañana, abren la puerta y encuentran que les han desvalijado, no sufren tanto. Bueno, pues eso, quieras o no, sienta bien. Ver después cómo las grandes logias americanas han puesto el grito en el cielo. Ver cómo los lobbies, todos estos lobbies antinatura, han puesto el grito en el cielo, pues te hacen pensar de coño, pues igual no es tan malo. Hombre, no quiero más que Al final más el que tiempo pensar. dirá. Lo que está claro es que la administración americana hasta hoy en el mundo ha supuesto mucha sangre, muchas lágrimas. El mundo está como está en parte por esa actuación. Zonas del mundo tranquilas, como el norte de África, o como Siria y demás, Irak, eran zonas tranquilas y de repente se convirtieron en polvorines. Y el único factor común a todos ellos eran los Estados Unidos y su gobierno. Pues si hay algún cambio en ese aspecto, pues bueno, pues bienvenido sea. Entiendo que sí lo vamos a notar aquí también, pero que no tiene por qué ser malo. O sea, lo que no podemos es acostumbrar, no se puede ser un antiamericano visceral, no se puede ser estar contra, buscar nuestra independencia de los Estados Unidos, pero a su vez que nos mantengan. O lo somos o no lo somos. Y si tenemos que ser, pues hay que echar para adelante. Y ahora hay que retratarse. Si de verdad, como decía, que veremos a ver lo que hace de lo que decía, si de verdad, como decía, se va a retirar de muchas de sus obligaciones en la OTAN y demás, pues esas obligaciones las tendrán que asumir los estados. Y se acabó la tontería del recorte y se acabó la tontería. Ahora hay que gastar en defensa. Eso es lo primero que se va a notar. Para bien o para mal. Yo ni entro ni salgo si va a ser bueno o malo. Pero bueno, al fin y al cabo, probablemente podamos defender nuestra soberanía mejor si somos autosuficientes. O nos arreglamos con nuestros vecinos, pero nosotros y con nuestra cartera. Pues yo sí, lo que sí te puedo decir es que yo estaba un poco también como de espectador en las elecciones americanas, pero como me gusta mucho el diario, me gustan mucho noticias y me gusta sentarme a comer viendo noticias a las 3, pues claro, un mes antes de las elecciones, pues bueno, pues con cierta indiferencia, pero cuando se iba acercando a la fecha final, veías cómo todas las cadenas al unísono cada día sacaban un chiste nuevo de Trump, cada día sacaban un rocambolesco comentario, cada día sacaban una escaramuza, o sea, y cada día era a peor, y yo decía, pero bueno, tan malo será que todos se están poniendo tan mal. Entonces digo, cuando todo el mundo habla tan mal de una persona, algo hay que no me cuadra, y más conociendo cómo son las televisiones en España. Entonces, por eso, al final yo los últimos días lo estaba siguiendo con muchísimo interés. Y yo esa noche sí me quedé a escuchar. Luego también profundizas un poquitín y escarbas un poquitín en todos los comentarios que hacen. Dicen, bueno, que es que va a hacer muros, fíjate, y va a haber muros, lo mismo que hubo el muro de Berlín. La gente desinformada recibe esa información. Entonces, y recibe esa información y claro, yo entiendo que la gente, pues en un momento dado pueda pensar, joder, qué barbaridad, se van a levantar muros otra vez. Señores, en México hay un muro, pero en la frontera sur. Señores, que es que hay un muro ya levantado. Que es que México no deja entrar a los nacionales de otros países. Como todo país responsable de sus fronteras. Que no hay que llamarse engaño. Nosotros tenemos una valla en Melilla porque no podemos dejar de entrar a todas las personas que vienen en la avalancha. No se puede. Es nuestra obligación como nacionales, nuestra obligación como país, defender nuestras fronteras y los intereses de los españoles. ¿Cómo se defienden los intereses de los españoles? Pues efectivamente que las personas que entren de una forma controlada
y que entren de una forma revisada por parte de las autoridades. Y el votante medioamericano, al final, ha hecho eso. No ha hecho otra cosa. Ha dicho, como bien dices, no vamos a dejar entrar a más inmigrantes. Primer aviso. El sistema no se quiebra. En segundo lugar, los que están delinquiendo y no tienen papeles se van a ir a la calle. Joder. Es que tiene que ser de otra forma. No, es cumplir la Que ley. es lo lógico. Y después, todo ese dinero que se va, que se tira a los organismos internacionales. No, que empiecen a poner los demás. Los americanos vamos a empezar a invertir en nosotros mismos. Joder, un americano medio, normal, trabajador, padre de familia, normal. No estamos hablando del que vive en los suburbios, no estamos hablando del actor de Hollywood o el director de cine que gane miles de millones de dólares en este caso, sino el padre de familia americano normal que ha visto su poder adquisitivo descender en los últimos años, pues vota al que se lo está ofreciendo. Otra cosa será lo que luego haga. Sí, Eso ya lo veremos. Eso está Yo claro, lo que eso sí el estoy tiempo lo dirá. convencido, no estoy convencido, vamos. No me gusta poner la mano al fuego por nadie No. al que no conozca plenamente. Pero De yo hecho- pienso que puede ser un buen presidente. De hecho, tienes el mayor ejemplo en Siriza, en Grecia. Yo De lo no, que vamos, prometieron a lo que hicieron no fue sé, un mundo. no sé si será bueno Efectivamente. o será malo, no. Ahí sí que no me mojo. Es que además ahí... No, pero habitualmente a mí sí me tiene muy los despistado. estadounidenses Entonces, son muy buenos gobernando su país. bueno, que se lo pregunten a Jimmy Carter. Bueno, y- y al Ronald Reagan. Y muy malos gobernando o intentando gobernar los de los demás. Efectivamente. Sí me gustaría, porque antes cuando empezábamos a hablar de este tema que decía lo de sujeto, no quería decir esa palabra, pero me cruzó porque estaba pensando en otra cosa. Y es que dentro de ¿no? de eso que también sienta de ver esas caras de esa gente, pues al día siguiente, y por coincidencia, no suelo ver esos programas por higiene, pero bueno, al ir cambiando, bueno, todos cometemos algún aparece pecado. Revilla. Y a Revilla tampoco le suelo ver en televisión, porque a diferencia del resto del país en el que debe hacer gracia, como aquí le padecemos, a mí, maldita la gracia que me hace. Pero como le estaban preguntando por el presidente ya electo, pues me quedé un poco. Y bueno, pues te reafirma, ¿no?, en las ideas. O sea, yo me niego a que este sujeto me represente en ningún sitio. Será presidente de Cantabria a efectos legales, pero este señor no representa a nadie. Y se dirigía en términos, porque nosotros podemos hacerlo, al fin y al cabo no tenemos ninguna responsabilidad más allá de la Revilla nuestra. da lecciones a todo el mundo, vamos. Sí, pero más allá de la nuestra no tenemos otras responsabilidades, pero este señor tiene esa teórica responsabilidad de la representación de los cántabros. Y se refería al ya presidente electo de los Estados Unidos, un Mindundi, como ese sujeto, ese energúmeno. Claro, hombre, digamos que Estados Unidos no es que tenga un embajador en España para tirar cohetes. Si hubiera tenido un buen embajador, lógicamente tendría que haber mandado una nota de prensa, una nota de protesta al gobierno regional para que este señor, si no sabe Sí, como han tener hecho- la boca cerrada, pues Como han hecho los franceses. efectivamente. Entonces, se dirigía en esos términos. Luego empezó a hablar del casquete polar, bueno, no sé. O sea, es impensable que este señor ha dado clases de economía en la Universidad de Cantabria. Es increíble. Bueno, ha dado mitines. Y después se despedía, era muy curioso, porque que el programa luego ponía una foto de la familia Trump. Larga, familia. Muy bien parecida a toda la familia. La verdad es que hacen un retrato. Y decía nuestro patán de poblaciones que no hay más que verles el color, decía. Tan de bien comidos. Porque yo, ya sabes que luego todo lo lleva él es el centro del universo, entonces... Yo tengo este color, decía, que soy de poblaciones por haber comido pan de maíz. Sí. Claro, todos, ya sabes, la risa boba, se les cae la baba. Claro, no hay nadie que le diga, De los cubalibres que se toman Oiga. y los lujos que se toman. oiga, fenómeno. Los que somos un poco de campo y hemos visto dar maíz al ganado, a las gallinas sobre todo y a los pollos, vemos que se ponen de un amarillo precioso. El rojo de su cara no es del pan de maíz que probablemente hace 60 años que no cata. El rojo de su cara será más bien de bebidas espirituosas o de...
Pero sobre todo, lo ridículo es que usted venga aquí como presidente de Cantabria a promocionar su libro, me parece muy bien, usted ya vive de esto, y que se refiera a un presidente recién electo de la principal potencia de la tierra de la forma que usted lo hace. El colmo de la prudencia. Energúmeno, El colmo de la prudencia. sujeto. Y ese señor nos representa. Bueno, también, no, a quien le representa a mí no. También tienes que tener en cuenta que, bueno, al final yo no voy a decir, no dejamos de ser una región pequeña con un parlamento, yo no voy a decir, con un parlamento autonómico. No, está claro. Yo no voy a decir que no es mi presidente, como decían esos que se juntaban por ahí contra Trump. Sí es mi presidente, por desgracia, pero desde luego no me representa. Para nada. Para nada. Bueno, yo creo que vamos, a mí lo que pienso que sobra en Cantabria es el Parlamento regional, vamos. Y no me duele prendas en decirlo. Entiendo que esto es que puede haber una descentralización, que tiene que haber un acercamiento de la administración al ciudadano, pero desde luego que haya un Parlamento regional, que haya una especie de mini gobierno, que haya una serie de asesores y de esas superempresas que montan. A mí me parece todo desproporcionado. ¿Sabes en qué estaré muy confundido, seré de pueblo, no me ¿sabes alcanzará la mente. ¿Sabes en qué se resume todo, Salva? Hace unos días, publicaba la prensa, en palabras del responsable de la consejería, pretendían que Santander vuelva a ser el puerto de Castilla, que sea el puerto de Castilla. Dices, joder, 40 años andando para esto. Antes tiraban abajo los carteles que ponían que Santander era el puerto de Castilla, a hachazos, y ahora quieren ser el puerto de Castilla. Porque tienen una ruina de puerto, como tenemos una ruina de aeropuerto. Y ahora quieres que los castellanos saquen sus productos por aquí, pues les queda mucho mejor Asturias. Si antes tenían un deber para con su tierra, ahora ya no lo tienen. No van a perder dinero porque a ti te parezca que esto tiene que ser el puerto de Castilla. A esto nos han llevado, pero bueno, al final el Parlamento, como tú dices, pues todo se ve según lo... Cuando ha habido dinero no ha habido problema, porque todo se legislaba, todo se hacía, todo era... Hoy no hay nada. Sí, entonces ahora lo que hacen es espantar moscas con el rabo. El problema no es ese, el problema es que al final todo este banquete le pagamos nosotros. Ah, sí, claro, claro. El problema es que una empresa pequeña en Cantabria desembolsa una parte importantísima de sus ingresos, no de sus ingresos, de su beneficio anual, una cantidad altísima. Yo me atrevería a decir cerca del 30-40% con tranquilidad, entre liquidar el IVA, entre liquidar el IRPF, claro. entre liquidar todos los impuestos indirectos que existen. O sea, al final es que es una barbaridad. Es una barbaridad y las estructuras estas se soportan a base del esfuerzo de muchísima gente y eso es lo que no hay derecho. De aquí y de fuera. Y eso es lo que no hay derecho. Porque en eso, mira, en eso sí estoy con Miguel Ángel Revilla. Que a veces acierta, ¿eh? Cuando su boca no las piensa, acierta. No hace mucho dijo que esta legislatura nada que hacer. Su Madrid no soltaba la pasta. Y ese es el resumen de todo. O sea, esto es ficticio. Cantabria es una región que no se sostiene, es ficticia. Y mientras Madrid te mantenga, pues vamos para adelante. Efectivamente. Y en el momento en que no te pueda mantener, no somos nada. Y entonces, pues vamos al Parlamento, pues lo que te digo, a con el rabo, espantar moscas y aprobar sandeces, como aprueban en el Ayuntamiento de Torrelavega. Si tienes ocasión de ver los plenos de Torrelavega por la televisión local, te lo aconsejo porque es divertidísimo. Contento me tiene un concejal en Torrelavega. Salva, de verdad, divertidísimo. Entre el concejal que pasa camisetas con mensaje, el podemita que no se sabe si habla o no habla, el portero del Partido Popular que sí pero no, blanco pero negro, subo pero bajo, y un alcalde que yo no sé si es así o se lo hace. Bueno, hay uno que se hace fotografías en andamios quitando placas. Sí, bueno, hombre. Van amedrentando a las comunidades de vecinos diciéndoles que no van a ese es otro tema, y además al señor Otto Ollarvide, Dietrich, tiene unos nombres alemanes y requetés que tumba de espaldas. A este señor le podemos decir, yo creo que se puede decir abiertamente que es un auténtico canalla. Y es un canalla no porque él tenga las ideas que tenga y crea que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Es un canalla porque hay que ser muy canalla para vivir a costa de los torrelaveguenses y que te dediques a amenazarles. O sea, si esa campañita tuya de las plaquitas no te ha salido bien, si la gente no muestra interés en eso, respetes. Lo que tú no puedes es, viendo el fracaso
de la campaña es volver a salir amenazando a tus ciudadanos que si no las retiran, que se olviden de las subvenciones y demás. Pero ¿quién eres tú? Es un miserable. Pero ¿quién eres tú para decir quién recibe una subvención y quién no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que la política en Torlavega de Miguel Ángel Revilla y todo esto es un circo, igual que lo de Trump. Nos hemos salido de los temas un poco, pero bueno, Sí. ha dado de sí. Pero bueno, está todo relacionado a un nivel. Trump a un nivel internacional es un showman, como Revías a un nivel nacional, o el alcalde de Torlavega es un nivel local. Nos hemos olvidado de la grifería de oro. No, pero cuidado. Donald Trump ha ganado unas elecciones. Revilla ha sido 3 veces presidente sin ganarlas. Esa es la gran Y diferencia. así seguirá. Hombre, por supuesto. Esa es la bendita democracia que llevamos soportando 40 años. Bueno, pues muchas gracias, Alba, por haber venido hoy. Nada, a cuando este tercer queráis, programa. me llamáis y estoy a vuestra disposición. Bueno, pues cuando tú quieras. Muchas gracias, Info, por haber venido como siempre. Y muchas gracias Nada, a los como oyentes por aguantarnos. A veces nos pasamos un poquitín, pero bueno, es la realidad, es lo que pensamos y es lo que vamos a seguir diciendo. Estamos por encima de servidumbres del dinero y de poderes que nos vayan a decir a dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que llevar nuestras ideas. Y entonces podemos decir lo que nos dé realmente la gana. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente programa.